¿Qué tal, hermanos en Cristo? Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con torciendo la palabra con la metafísica y el pensamiento positivo. No trato de enseñar cómo torcer la palabra, sino cómo tuercen la palabra utilizando la metafísica y el pensamiento positivo. Recordemos que si nosotros no trazamos y usamos bien la palabra de verdad, entonces vamos a estar completamente confundidos y eso es lo que lleva precisamente a estas falsas doctrinas, a estas falsas enseñanzas, enseñanzas que son del mundo, que no son de Dios, que no provienen de Dios, que han utilizado la Biblia y los pensamientos filosóficos para transformar la palabra, para que diga algo que la palabra no dice. Y precisamente, pues obviamente para poder entender un tema como ese, pues obviamente lo tenemos que ver a la luz de las Escrituras. No sin antes recordarte, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Así que este pensamiento de la metafísica o el pensamiento positivo habla precisamente de muchas veces de declarar lo que uno quiere, de pensar en lo que uno quiere, de imaginarse cosas que uno desea y a través de los pensamientos, a través de la psique, que es el pensamiento o la mente, eh, alcanzar pues prosperidad, dinero, viajes, una buena situación económica, un trabajo deseado, una persona deseada, y todo esto pues obviamente no proviene de la palabra de Dios. Ahora, en la lista de nuestros videos donde nosotros estamos, tanto en YouTube como en Facebook, hay un video que se llama Declarar en el nombre de Jesús, donde hablamos precisamente acerca de la metafísica y el pensamiento positivo. Pero me ha llamado mucho la atención porque pues tengo relación con algunas personas en las cuales pues me han enviado videos donde me comentan acerca de pues lo que ellos piensan acerca de esto. Y para poder entenderlo, pues obviamente necesitamos ir a las Escrituras. Si nosotros no contemplamos cualquier cosa, cualquier situación a la luz de las Escrituras, vamos a torcer la palabra de Dios y nos vamos a enfocar en hacer algo completamente diferente a lo que enseña la palabra del Señor. Imaginemos un momento que estamos en el día de la creación, donde la sabiduría de la creación es de Dios, donde Dios interactúa con el hombre, donde toda la creación es ordenada de una manera muy precisa como lo hace el Señor y está con la sabiduría de lo alto. La metafísica o el pensamiento positivo viene de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de pensamientos filosóficos. Así que nosotros debemos de considerar una cosa, que desde el principio, desde la creación, cuando el Señor crea todas las cosas en los 7 días, en los 6 días de la creación, porque recordemos que el séptimo día reposó el Señor, descansó, entonces toda esa sabiduría con la que el Señor formó todas las cosas, que las puso en orden, que les dio forma, que les dio color, que les dio leyes, debemos de darnos cuenta que fue hecho de una manera con una sabiduría que viene de lo alto, de Dios mismo. Pero hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, que no viene de lo alto, y la misma palabra lo dice. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la cuestión es que Dios está creando todas las cosas en un orden perfecto, hasta que aparece otro maestro que se llama Satanás, la serpiente, quien se aparece en el huerto de Edén y mete su enseñanza diciendo con que Dios os ha dicho, poniendo en duda lo que Dios estaba haciendo.
Así que vemos desde la creación a Dios, el Todopoderoso, Creador, el de la sabiduría de lo alto, y vemos a Satanás, que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dos enseñanzas desde el principio. Basado en eso, la metafísica es precisamente lo que hace. Utilizó pensamientos filosóficos con los pensamientos que están en la Biblia, juntándolos para dar y enseñar una falsa doctrina, evangelios de la prosperidad, promesas a través de hombres corruptos de entendimiento, donde se trata de manipular a las personas y también de meterles una falsa enseñanza, porque mucha gente piensa que tener pensamientos positivos va a traer prosperidad a su vida, a su hogar, a su familia, y eso está completamente en contra de la palabra de Dios. Pero lo vamos a ver aquí en la palabra para que podamos entender cómo es que esta falsa doctrina y cómo se utilizan, cómo lo utilizan. La cuestión es cómo lo utilizan. Y lo utilizan precisamente utilizando la Biblia. Pero te comentaba que al principio, cuando Dios y Satanás están en la creación, vemos dos enseñanzas. Y si nosotros pusiéramos ahorita, en este momento, que la Biblia fuese el único libro en el mundo, que no hubiese ninguna otra enseñanza, sería la verdad pura, la sabiduría que viene de lo alto. Pero viene Satanás con otra filosofía, con otro pensamiento, a querer ser como Dios y a dar y a enseñar todo lo contrario a lo que enseña Dios. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros utilizamos la palabra de Dios, viendo cualquier tipo de video, como por ejemplo el pensamiento positivo o la declaración positiva o el evangelio de la prosperidad, nos vamos a comer todo lo que nos han dicho por no tener cuidado con las escrituras. Y voy a mostrar de qué manera lo utilizan. Dice aquí Romanos 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Así que las personas que piensan que por el pensamiento positivo ellos pueden tener lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos visualizan, un viaje, dinero, las posibilidades de tener un buen trabajo, de tener prosperidad, piensan de esa manera, pero dice el Señor que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo porque son engañados los corazones de los ingenuos. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Muy bien, ese versículo corresponde, Romanos 16-18, corresponde al Nuevo Testamento, está dirigido tanto a Israel como a los gentiles, como a la iglesia, en un sentido doctrinal, lo vamos a ver en este momento. El contexto de lo que vamos a ver es precisamente presentar algunos versículos de manera que yo pueda demostrar cómo se manipula la palabra del Señor y cómo utilizan la filosofía. Aristóteles era uno de ellos, ese filósofo, que junto con 15 filósofos más dieron origen a la metafísica y al pensamiento positivo, a declarar también lo positivo, a una palabra de fe positiva, a un evangelio de la prosperidad y a tener que declarar que ellos tienen poder en sí mismos de lo que ellos dicen, porque lo expresan, porque lo piensan, porque lo visualizan. Entonces dice aquí el contexto de lo que vamos a ver es el Señor nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, el débil en la fe,
la aflicción de Pablo y Jesús sana a un muchacho endemoniado. Todo esto pertenece al Nuevo Testamento, en un periodo bajo la gracia, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el primer versículo que vamos a ver es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es uno de los versículos, uno de los tantos, porque no voy a hablar de todos, uno de los versículos que utilizan los del pensamiento positivo, los del Evangelio de la Prosperidad, los de la declaración de fe, que dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Entonces, como tiene que ver con la mente y renovar el pensamiento, dicen, agarran ese versículo y dice: si tú declaras, si tú piensas, si tú deseas, tienes que visualizarlo. Así que tienes que cambiar tu manera de pensar para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la gente se cree ese tipo de cosas. Utilizan la Biblia, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Y lo vamos a comprobar aquí en este concepto. Ese versículo, el contexto es de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable delante del Señor. Lo podemos ver aquí en el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno de entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nos damos cuenta que el contexto de lo que está hablando este versículo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Pero dice el contexto que es para presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable delante de Dios. Entonces, es muy diferente conocer el contexto de lo que está hablando, a lo que se está dirigiendo, que es nuestro cuerpo, crecer en santidad, de crecer espiritualmente, de que no nos conformemos a vivir como vive el mundo, sino a vivir como Dios quiere que nosotros seamos, conforme a su voluntad. No tiene nada que ver con un pensamiento positivo, pero utilizan este versículo para, obviamente, apoyar su doctrina o su enseñanza. Otro versículo que vamos a ver es Romanos 14:5. Dice: uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Otra vez, la mente. Utilizan estos versículos para pensar que uno hace la diferencia, otro juzga iguales todos los días, que cada uno esté plenamente convencido. Entonces, dice: piensa que tú vas a ser próspero, que vas a tener dinero, que vas a tener un buen trabajo, que vas a tener trabajo, que vas a alcanzar lo que tú te imagines, y visualízalo, lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque debe estar completamente convencido en su propia mente. Pero ¿es esto lo que está diciendo la palabra o de qué está hablando? Vamos a ver el contexto. El contexto está hablando del débil en la fe. Vamos a regresar. Dice aquí: los débiles en la fe tiene el subtítulo: recibir al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres, el que no come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que estamos hablando de la debilidad de la fe. Estamos hablando que nosotros, para tener mayor fe, debemos estar plenamente convencidos en nuestra propia mente, de recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque lo que nosotros comemos, es decir, aquella persona que se enriquece con la palabra del Señor, crece espiritualmente y Dios da el crecimiento, y hay otros que no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento aún en su propia mente. Así que por eso dice aquí el apóstol Pablo, diciendo que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Los débiles en la fe, es el contexto de lo que estamos hablando. Pero utilizar la palabra para decir que cada uno esté convencido en su propia mente. Visualiza tu carro, visualiza el trabajo que quieres, visualiza que te va a ir muy bien y entonces lo vas a obtener, pero tienes que estar convencido en tu propia mente. Esa es la manera como lo trabajan, como lo usan. Otro versículo más que también utilizan es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿de qué está hablando este versículo en particular? Está hablando precisamente, vamos a ver lo que dice la Biblia del pastor John MacArthur, que dice, este versículo está escrito en un estilo de poesía hebrea que se utiliza con frecuencia en los salmos, en lo que se usan dos frases paralelas y casi idénticas para enunciar lo mismo. Primera de Pedro dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, donde Dios somete a prueba nuestra fe en el crisol de la cruz, o sea, la certeza, también se traduce como sustancia y se deriva de la misma palabra griega que se traduce imagen misma de confianza. Entonces, como dice aquí, que es pues la certeza, tenerlo por cierto, de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve, ellos dicen, mira, eso es lo que tienes que hacer. Pero aquí chocan y mucha gente no se da cuenta. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ellos nada más agarran, es que por la fe, mira, es la certeza de lo que se espera, sí, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿por qué choca? Porque ellos dicen, visualiza lo que quieres, visualiza ese trabajo, visualiza que te va a ir bien, visualiza que vas a tener prosperidad, visualiza esto, ponlo aquí, haz un collage, pon lo que deseas, un viaje, pon fechas, pon metas y empiezan así a hacer sus pensamientos. Eso es el pensamiento positivo. Pero la convicción de lo que no se ve, entonces obviamente lo están viendo, porque hacen hasta el collage, lo ponen en una cartulina y ponen fotografías, quiero esto, visualízalo así, 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 y eso es el pensamiento positivo. Pero la cuestión es que ese versículo está hablando precisamente de la salvación, acerca de la salvación, que tenemos la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? La vida eterna, el ser y estar con Dios, la convicción de lo que no se ve. No lo podemos ver, es algo que nosotros no podemos ver. Está hablando en cuanto a la vida eterna, a la salvación, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios,
Por la fe, dice aquí, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, el justo, ¿por qué vive? Por la fe. Así que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es cuanto a lo que habla este versículo. Entonces, obviamente choca con lo que ellos dicen, pero obviamente la gente se lo cree y dice, ah, no, miras que esto, así, así, así. Y entonces meten el pensamiento positivo, como también lo voy a poner así entre comillas, que dice que el, el Evangelio de la Prosperidad, eso enseña, eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Ahora, seguimos con Filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de lo que estamos hablando es la aflicción de Pablo. Nos damos cuenta al leerlo desde el principio y no sacar un solo versículo para hacer una enseñanza. Ese es un grave error para aquellas personas que quieren enseñar la palabra del Señor con un solo versículo. Vamos a ver lo que dice. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, igual, continúan con el mismo pensamiento. Ya ves, si tú declaras que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tú vas a lograr todo lo que te propongas. Por eso tienes que pensar positivamente, por eso tienes que declarar, tienes que pensar, tienes que hacer, tienes que ver de qué manera lo plasmas, lo que deseas, tú lo tienes que ver, porque sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero, ¿cuál es el contexto de lo que está hablando? Dádivas de los filipenses. En este concepto, el apóstol Pablo está dando gracias a la iglesia de Filipos, donde ellos le han dado de corazón para ayudarle, pero habla el apóstol Pablo de que sabe vivir en lo poco y en la abundancia. Y ese es el contexto. Dice aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón, dice aquí, de dar y recibir, sino solo vosotros. Entonces es una manera de cómo el apóstol Pablo está agradeciendo acerca de la dádiva de los filipenses, pero también estamos dándonos cuenta que en esos momentos de necesidad, cuando nosotros podemos tener abundancia o podemos tener escasez, debemos aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Y también saber vivir humildemente y saber vivir teniendo abundancia. Pero cuando vengan esas aflicciones, sea Cristo nuestra fortaleza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra esperanza y esa es la fe. Fe en quien es el dueño de la plata y el oro, no pensar de una manera positiva, decretando, hablando, pensando, haciendo que nosotros vamos a ser prósperos por esto.
que dice esta enseñanza. Así que otro versículo también que utilizan es que Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esto, mira, mi querido hermano, amigo que me escuchas, hermano en Cristo, estos los utilizan una y otra y otra y otra vez y no los haces entender de que están sacando la palabra del Señor fuera de contexto. Entonces, dice aquí, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Pero de qué estaba hablando el Señor cuando dijo el Señor estas palabras? Vamos a verlo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los apóstoles. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que toma, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondió, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumajos, y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero aún así, pues puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi credulidad. Entonces, nos damos cuenta que el contexto habla de sacar un demonio de un muchacho. Y que al que cree, todo le es posible. Poniendo a prueba la fe del padre para ver si creía en el Señor Jesucristo, en el poder del mismo Dios que estaba en ese momento en nuestro Señor Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, y dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El contexto de lo que estamos viendo no tiene nada que ver con un pensamiento positivo. Así que tales personas son precisamente las que no sirven a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, dice aquí Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a ellos mismos. Y con suaves palabras y lisonjas enseñan los corazones de los ingenuos. Divisiones y, dice aquí, tropiezos. Dice la Biblia de Estudio de MacArthur, refiriéndose a este versículo de Romanos 16, 17, falsedad doctrinal y prácticas erróneas. Eso es precisamente lo que es el pensamiento positivo, la metafísica y todas las ramas filosóficas que tienen que ver con la mente para prosperidad, para traer abundancia,
para lograr lo que uno quiere, para lograr todas esas cosas. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, espero que sea de bendición para ustedes y que podamos comprender que si nosotros sacamos un versículo de la palabra del Señor para enseñarlo tal y como lo dice, estamos haciendo falsa doctrina y eso se llama apostasía. Espero que esto sea de edificación para ustedes y podamos evitar creer todo lo que los videos de YouTube y de pensamientos y del mundo y de sabiduría animal, terrenal y diabólica que proviene de Satanás, pues desecharla y quedarnos con la sabiduría que proviene de lo alto. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.